Bueno, entonces, yo primero quiero hablar un poco como de diferentes autores que me parece que han investigado el tema de los videojuegos. Digamos que se acerca un poco como a los conceptos que queremos trabajar acá en el laboratorio. No sé si han escuchado a Ian Bogost. Digamos que Ian Bogost ha trabajado el concepto de juegos persuasivos. Él tiene un libro que se llama así, Persuasive Games. También les vamos a compartir ese PDF. Es un libro de investigación bastante extenso, pero que, digamos que para resumirlo un poco lo que él trabaja, es digamos, como el tema de, de la retórica procedural o lo que sería como una retórica de simulación digamos, de eventos que eh, suceden en la vida real, pero que pueden como utilizarse dentro del mundo del juego. Digamos que Bogost lo que hace es, digamos que a partir de este concepto de lo persuasivo, digamos, como el juego puede llegar a manipular, digamos, en el buen sentido, al jugador para tomar ciertas decisiones. Esto pues obviamente depende de cómo esté diseñado un videojuego. En ese sentido pues toma muchísima importancia pues como todo lo que nos comentó Laura en la presentación, en todo ese proceso de diseño y de conceptualización del videojuego, pero pues digamos que traigo a este referente como uno de los más importantes. Digamos que Bogost trabajó muy de cerca también con el concepto de juegos serios. Lo que pasa es que él lo diferencia en otras ideas, digamos. Digamos que para contextualizar un poco, el juego serio aparece antes, digamos, antes de los videojuegos o digamos como aplicado al mundo del entretenimiento electrónico audiovisual, y aparece, digamos, una de sus primeras apariciones ocurre, digamos, con este libro que se llama Serious Games de Platt Up, y lo define de esta forma. Digamos que reducido a su esencia formal, un juego es una actividad entre dos o más personas con capacidad para tomar decisiones que buscan alcanzar unos objetivos dentro del contexto limitado. Una definición más convencional es aquella en la que un juego es un contexto con reglas entre adversarios que intentan conseguir objetivos. Nos interesan los juegos serios porque tienen un propósito educativo, explícito y cuidadosamente planeado, y porque no están pensados para ser jugados únicamente por diversión. Entonces, digamos, con esta definición y a partir de este libro empieza como toda una avalancha de investigaciones del potencial del juego, digamos, como en temas serios. Más que juego serio no quiere decir que sea algo aburrido, sino que tiene temas que, digamos, que normalmente no se ven reflejadas en lo que se interpreta como diversión. Entonces, en ese sentido, pues, de los juegos serios se desprenden muchas categorías que conocemos como juegos educativos, juegos promocionales, juegos, digamos, o también se pueden incluso vincular a experiencias lúdicas, o lo que llaman gamificación o gamification. No sé si han escuchado estos términos, pero no son lo mismo. O sea, hay que separar, digamos, lo que es la gamificación o la gamification con los juegos serios. Digamos que la gamification lo que busca es convertir un entorno, un contexto lúdico, serio, en algo lúdico. Entonces, no necesariamente tiene que ser un juego, pero sí tiene elementos del juego. Es decir, elementos que, como nos los mencionó Laura, las reglas, las mecánicas, las motivaciones del usuario, y básicamente estas experiencias lo que buscan es motivar para un objetivo. Entonces, en estas experiencias pueden llegar a ser para motivar ciertos comportamientos o para generar mejor entendimiento de ciertas herramientas. Eh,
En este sentido, digamos que una siguiente autora que me parece importante es Jane McGonigal. Digamos que su trabajo se relaciona más al tema del juego para el impacto. Ella tiene un libro que se llama Reality is Broken, Why Games Make Us Better and How Can Change the World, o cómo los juegos pueden hacernos mejores y cómo pueden cambiar el mundo. Vemos que ella trabaja como temas relacionados a Bogost, en cómo los juegos, a través de la persuasión, podemos generar ciertas actitudes positivas para cambiar el mundo. Ella está convencida que el juego puede llegar o las herramientas o los elementos del juego pueden llegar a generar actitudes que pueden cambiar e impactar socialmente el mundo real. Ella trabaja mucho ese concepto del mundo real. Mucha gente lo ha asociado con la gamificación porque pues, trae como elementos del juego al mundo real, pero ella no le gusta esa. Ella ha dicho varias veces en varias entrevistas que no le gusta ese término de la gamificación. Ella por ejemplo, tiene este juego que se llama Super Better, y digamos que lo que hace es colocar retos en la vida cotidiana, digamos, en el cotidiano de las personas. Y digamos que este es como un flujo, ¿no? Como el que ella explica cómo colocando retos y digamos como las quests o las misiones pueden generar actitudes que generen una sensación de lo que ella llama epic win, o digamos una victoria épica. Entonces, el reto del juego que ella está planteando acá con Super Better es generar experiencias que nos hagan, digamos, como tener esa sensación de apropiación y de victoria épica. Eso es como lo que el juego puede lograr, y ella lo hace analizando sobre todo juegos masivos online, como lo hizo en su momento con el Warcraft. Ella lo analizaba en ese momento, hace unos 10 años lo analizó. En ese momento World of Warcraft era el juego, uno de los juegos más populares y más masivos online. Luego pues fue desbancado, pues ya sabemos, en los últimos 10 años hay juegos que desbancaron a Warcraft, como Minecraft o incluso el mismo este juego, ¿cómo se llama? El que es todo famosillo, que hacen streaming. League of Legends. League of Legends o... No, hay uno más nuevo que League of Legends que Clash of Clans. ¿Cuál? Fortnite, no sé. Fortnite, exacto, como Fortnite. Pero ella, ¿por qué analiza los juegos masivos online? Porque ve un potencial colectivo en el videojuego. Cómo se crea comunidad y cómo se crea, digamos, este concepto de inteligencia colectiva a través de los juegos masivos online, ¿cierto? Ustedes han visto en diferentes ejemplos de estos juegos cómo la comunidad que se crea dentro del juego establece lo que, como dijo Laura también con Huizinga, ese círculo mágico donde se establecen las reglas y donde todo el mundo las cumple y digamos que acepta el reto y obtienen como una respuesta. Entonces, digamos que Super Better recoge todos esos conceptos del trabajo colectivo y cómo se aplican a la vida cotidiana de las personas, y esos conceptos del juego, cómo se van a aplicar al mundo real. ¿Listo? No solo en el mundo digital, sino en el mundo real. Ella tiene una conferencia muy interesante de estas de TED Talks, no sé si las han visto. En TED Talks ella menciona pues esto que les estoy comentando, pero también menciona unas cifras muy interesantes que les quiero compartir, que es que ella dice que para ser maestro o un especialista, un maestro en algo, el ser humano necesita 20.000 horas de práctica. Los jugadores normalmente tienen estas 20.000 horas antes de cumplir 18 años, o sea, nosotros hemos jugado más de 20.000 horas para ese entonces, o la comunidad gamer ha jugado para ese entonces más de 20.000 horas. Entonces ella dice cómo podemos aprovechar todo esto, como esa motivación que genera el juego,
y esas 20.000 horas, ¿cómo las podemos poner en práctica en el mundo real para cambiar de una forma positiva al mundo? Entonces esto es lo que trabaja Jane McGonigal. Otro referente que les quería compartir es este tema de activismos y minorías dentro del mundo del videojuego. Entonces, tenemos en esta diapositiva, tenemos acá a Mary Bryce. Ella es una diseñadora transgénero que ha hecho diferentes videojuegos con temas, digamos, transgénero, o sea, de minorías, en el que se busca como entender este tipo de experiencias o quiere hacer ver esta realidad que viven muchas minorías, específicamente en la comunidad queer o la comunidad LGBTQ. Entonces, ella es un referente muy, muy importante en este tema. Ella, por ejemplo, ha tenido este juego que también les vamos a compartir. A ver si abre la pantalla. Me la veo acá. Espérense, se los comparto acá. Este juego se llama Mainichi y pues es un juego de rol que lo hizo en Game Maker, y es un juego de rol que pues trata sobre la vida de una persona transgénero. Entonces, pues aquí está este referente para que también lo podamos consultar. ¿Se me escuchan bien? Qué pena, es que también escucho como el vacío. Sí, sí, todo bien. Suenas muy bien. Sí, sí, aquí. Como que no se escucha nada del otro lado. Sí. Pero bueno, digamos que en también, porque traigo este tema de los activismos y las minorías acá, porque digamos que uno de los objetivos del laboratorio también es pensar en esos otros públicos y otros videojuegos, que por eso se llama así este laboratorio, que es pensar también no en como en el cotidiano del usuario promedio, digamos, que consume videojuegos, sino también pensar en cómo podemos impactar temas sociales a través de videojuegos. Ella, pues, ha trabajado muchísimo este tema, y digamos que para contextualizar un poco lo que podría llegar a significar algo queer, es, digamos, algo que, digamos, lo definen en pocas palabras como algo raro, algo fuera de lo común. Y las personas queer, pues, son personas que no se identifican con digamos, con un sistema binario de género o de sexo. Entonces, digamos que en este tema ella es una de las personas que más ha trabajado y pues ha diseñado estos videojuegos. Vamos a ver más referentes. ¿Conocen este videojuego? Con solo ver la imagen. No. Bueno, aquí ya entramos a un tema que se llama los juegos para el impacto. Los juegos para el impacto, digamos que su nombre deja ver un poco lo que podría llegar a significar el juego del impacto, pero digamos que los juegos para el impacto tienen un propósito muy claro, y es que digamos que los conceptos que se manejan en los juegos para el impacto pueden llegar a vincularse un poco con los juegos serios y de persuasión, que es que el tema tiene que tener pues algún tipo de aprendizaje, tiene que tratar con temas de educación cívica, salud, etcétera. Y digamos que están interesados en un elemento transformador de la sociedad, digamos, y digamos que hay una mezcla, digamos, también muy, muy personal del diseñador, como lo vimos en el anterior juego de Mañachi. Pues son vidas, son experiencias que han vivido los diseñadores. Este
Este videojuego se llama That Dragon Cancer. Es un juego en el que el diseñador del juego, se llama Ryan, no me acuerdo el apellido, bueno, trata un poco trata sobre la experiencia que tuvo, pues su hijo lo diagnosticaron con cáncer, y el videojuego, pues uno vive como esa sensación que tienen las personas de cuidar a alguien que sabe que va a morir, alguien que además es su hijo de 11 años, creo que tenía, no, a los 12 meses tenía lo diagnosticaron, y es todo el proceso de lucha y de duelo que tienen los padres con la pérdida de sus hijos. Es un juego muy emocional, digamos, maneja estos conceptos de las emociones. Y digamos que en estos juegos para el impacto, pues en ese sentido, la construcción narrativa es muy importante porque pues permite generar esa conexión, como mencionábamos antes también, o alguien mencionó ahorita, que es el tema de la empatía, ¿no? Entonces, este es un referente, aquí pues les dejo también el enlace, That Dragon Cancer se llama, creo que es del 2016 o algo así, este juego. Aquí vemos otro juego, ¿lo conocen? What Remains of Edith Finch. Sí. ¿Lo han jugado? Bueno, aquí también, aquí como están viendo, pues son referentes de juegos que en el sentido del juego para el impacto tienen como una repercusión social, ya que maneja términos de sociales o psicológicos también. Digamos que este juego lo que busca es digamos, como los diferentes caminos que toma este personaje que se llama Edith. Aquí este es un juego que se llama Flower. También es un juego muy conocido, que Laura también había revisado este juego. No sé si nos quieres comentar un poquito más sobre este juego, en términos de la naturaleza y de la investigación de las mecánicas que tiene este juego. Sí, gracias Dani. Sí, justo te quería preguntar si podía comentar algo. No, que algo que yo no llegué a remarcar mucho, que todos los juegos que estás mostrando están buenísimos, pero sobre todo los últimos, bueno, en especial el anterior, y bueno, que mostraste, Mari, no lo conozco, pero quizás va en ese tono, como muestran el juego como artefacto potenciador de emociones, ¿no? Y yo les había comentado que uno de los referentes que les quería presentar es Catherine Isbister, que tiene un libro que se llama How Games Move Us. Acabo de tener un corte. How Games Move Us, en el cual ella presenta que en realidad el videojuego es un artefacto potenciador de emociones, y que esto se logra mediante dos características principales, que son la característica, bueno, de flow, de fluir, de traspasar por todo lo que es el espacio y el tiempo del juego en esa especie de movimiento en el que parece que las horas no transcurrieran, ¿no? Y que todo y que uno puede estar 1000 años, y también, bueno, la capacidad interactiva que tiene, de que uno, más allá de estar ahí, que parezca que el tiempo fluye, con tus acciones como jugador podés intervenir y tus elecciones tienen peso. Este juego me parece hermoso, y yo lo que les quería comentar, pero después probablemente volvamos a él en otro encuentro, es que tiene un aspecto muy diferenciador en cómo aparece la idea de la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces, como yo les había contado, o no sé ustedes qué opinan, el tema de la naturaleza pues, aparece como un reservorio de recursos, o como un fondo nostálgico, o como un marco a veces cuando se muestran cosas
situaciones que parecerían ser de un desastre ecológico, es un marco nostálgico, ¿no? Un marco para reforzar la carencia de un personaje o como territorio de proyección de nuestros deseos y de los que a nosotros nos gusta. En este caso, no, estamos como desde el punto de vista de una flor y nosotros asumimos la posición del viento, ¿no? Que si hay algo más incorpóreo que eso, no sé qué puede ser, ¿no? Es como que ya ni siquiera somos algo material y también tiene, bueno, como un cierto enfoque resarcitorio, porque si bien es muy placentera esa sensación de flow, ¿no? Y ese desplazamiento nuestro, sobre todo para los que ya lo jugaron, a través de los campos, hay un aspecto, bueno, no resarcitorio en el que a través de la narrativa, que es súper importante, pero que está un poco disminuida, pero no porque no hay un guión, pero hay una narratividad fuerte. Quizás no tiene narración, pero hay una narratividad muy fuerte que nos sitúa, bueno, en esa situación inicial de carencia de la flor y quizás en una subjetividad en la que ella se ve libre, ¿no? Y bueno, y luego como parte del viento nosotros podemos ir recolectando pétalos de flores y bueno, también un poco desdibujando esas mecánicas más típicas que tienen que ver con la adquisición de puntaje o la rivalidad entre enemigos, que no hablamos nada, pero esos son también componentes muy comunes en otros tipos de videojuegos y que tanto en los videojuegos que estuvo mostrando Daniel y los que mostré yo, eso está visto como de otra manera, ¿no? Son componentes que quizás están más atenuados, no considerados lúdicos. Sí, totalmente No de sé acuerdo. qué opinás, Dani, y qué más ibas a decir sobre este juego. No, sí, no, yo quería saber también pues esa relación de la naturaleza. Lo interesante de este juego es eso, o sea, como el personaje no es un humano, sino pues es el viento que, digamos, hace florecer a diferentes flores durante el trayecto del juego, y digamos que está diseñado para generar lo que les mencionaba antes, con sensaciones positivas en el jugador, ¿no? Entonces, a medida que ocurren los niveles de Flower, digamos que la habitación donde ocurre también se va tornando más colorida, o sea, como que genera esa sensación, esa experiencia. Entonces, este juego en particular yo creo que es un buen referente porque lo que buscamos también en el laboratorio es eso, como no solo pensar como en la forma en que va a jugar la persona, sino pues en lo que va a experimentar realmente, ¿no? Y otra cosita que me gustaría remarcar que vos dijiste, bueno, es el tema del placer, ¿no? Este juego busca placer visual, pero no es lo mismo que el entretenimiento, ¿no? Como que es algo que está relacionado, pero no, bueno, si bien un juego serio puede dar entretenimiento, quizás no es entretenimiento, quizás es un placer, ¿no? Con toda lo sofisticado que es ese concepto de placer. Sí, entonces, bueno, aquí les dejamos también el enlace para que lo puedan revisar. Vamos a continuar. Aquí tengo otro juego que se llama Apsu. Aquí les voy a colocar un poquito el video de Apsu. Apsu también, digamos, es un juego que visualmente nos trae también una reflexión sobre la naturaleza. También por eso lo traje aquí para esta sesión de ejemplos. Apsu creo que son de los productores o de los diseñadores de otro juego también maravilloso que se llama Journey. Pero digamos que el juego es como si fuera una especie de simulador de buceo. O sea, uno controla este personaje que es básicamente es como un buceador y uno tiene que interactuar de forma pacífica.
con todo lo que lo rodea, o sea, con los animales marinos, con las algas marinas, con todos los seres vivos que están en este juego. El objetivo es interactuar de una forma pacífica, intentando como generar una experiencia como de vínculo con la naturaleza. Visualmente el juego es hermoso también, pero si se dan cuenta como que está pensado para eso, para generar una experiencia, una emoción, más que cualquier otra cosa. No sé si alguien ya lo jugó, lo conoce, pero pues creo que también está en Steam. Es un juego también súper recomendado. Súper recomendado. Sobre todo este tema o sea, lo que remarco de este juego es esa interacción pacífica a la que tenemos que llegar con los seres marinos. Luego tenemos otro juego que yo creo que también varios ya conocen, que se llama Gris. Gris, digamos que maneja ya más temas, más en torno como a la psicología del ser humano, digamos, a temas que ya hablamos antes de depresión o de ansiedad, pero visualmente también es un Precioso. referente. Aquí pues, vemos, creo que el estilo que se manejó este juego es, hicieron como todo como si fueran acuarelas, y todo está hecho a mano, realmente. Y se genera como esta atmósfera, y es un viaje, digamos, personal también. Uno cuando lo experimenta es eso, es un viaje de autodescubrimiento, digamos, en el que cada vez, digamos, vamos obteniendo más habilidades que nos ayudan a superar, digamos, como nuestros retos propios, ¿no? Es un juego muy interesante también, visualmente también es hermoso, y el sonido también, digamos que va de la mano. Entonces, digamos que con estos juegos que les he estado mostrando, a mí me parece que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de crearlos y diseñarlos, los videojuegos, es, digamos que la experiencia que estamos generando muchas veces se resuelve de la integración o de la interacción de estos componentes que mencionamos, ¿no? O sea, como del sonido, de la imagen y de las reglas o de la experiencia que tenemos al jugar. Entonces, todo esto, pienso yo que la unión de estas tres, o la armonía de estas tres componentes, generan lo que podríamos llamar la jugabilidad. O sea, la experiencia de juego que tiene el usuario o el jugador. Es decir, como esa armonía que hay entre las reglas, lo visual y lo sonoro, generan esa experiencia. Pues obviamente importa mucho la construcción narrativa, pero digamos que si juntamos esos elementos, la jugabilidad está en eso, como en la armonía de estos elementos. Bueno, aquí ya tenemos otro ejemplo, saltando un poco a los juegos serios. A los juegos serios educativos, sobre todo, por ejemplo, también me parecía que eso es algo que hay que recalcar, la potencia del juego para el aprendizaje. El juego, digamos que los elementos de diversión que tiene el juego, y como uno hace el recorrido desde que uno empieza a jugar hasta que termina, pues hay un aprendizaje, ¿no? O sea, ustedes cuando jugaron por primera vez Mario, por decir algo, a partir del error, pues aprendieron. Y eso es algo que la mayoría de videojuegos trata de vincular, digamos que es como voy aprendiendo a medida que voy avanzando en el juego. Ese potencial lúdico pues se ha utilizado en varios juegos educativos, entre ellos está este juego que se llama Dragon Box, que es participa acá un diseñador latinoamericano uruguayo que se llama Gonzalo Frasca.
Gonzalo Frasca también trabajó con Bogost y con McGonigal, y digamos que también es uno de los referentes teóricos, sobre todo en la construcción del mundo lúdico. Tiene pues textos bastante interesantes. Y este es un juego que básicamente le enseña a los niños, sin saberlo, álgebra. A ver si puedo compartirles aquí un pantallazo. Enseña de conceptos de álgebra, pero pues como una estética para primera infancia. O sea, los niños ni siquiera saben que están aprendiendo matemáticas acá. Entonces, este es como otra vertiente de lo que llamamos otros juegos, ¿no? ¿Lo conocían a este juego? Dragon Box. No. Bueno. Entonces, digamos que a los que les interese como el tema educativo, aquí este es un buen referente también. Y tiene otros tipos de juegos que abordan también otras problemáticas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con la educación, como por ejemplo fenómenos muy tristes, como el ataque terrorista a Madrid. Está buenísimo que lo busquen por si no lo conocen. Hubo otro que se llama 12 de septiembre, que muestra también como una escena distópica en la que tenemos una visión de un mercado en algún lugar indeterminado en el cercano oriente, y con nuestras acciones que están marcadas como con un disparador, ¿no? Como en un foco, vamos generando, en vez de la atenuación de la supuesta violencia hacia Occidente, al revés, generamos más violencia y se van generando más personas que luego serán consideradas como terroristas. Creo que por ahí lo compartieron, si no estoy mal, en el chat. Ese juego. Ay, no lo vi. Bueno, aquí continuamos con los ejemplos. Este es otro ejemplo de lo que podríamos llamar videojuegos queer. Este es un juego que se llama Dysphoria. Se escribe como Dis4IA, y es de una diseñadora que se llama Anna Antrophy. Y aunque se ve así, digamos, gráficamente, pues la paleta de colores está muy bien escogida, pero es un juego muy sencillo en el que, digamos, es un juego autobiográfico, en el que ella pues muestra como toda su transición hormonal y cómo no se sentía cómoda en el cuerpo que tenía, ¿no? Entonces es como un viaje personal que ella tiene, contándonos esta experiencia. Aquí les voy a mostrar un poquito las imágenes del videojuego. Acá está Dysphoria. Como les digo, pues es un viaje en el que pues se revisan todos los conceptos digamos, como los prejuicios que hay solo por tener un género, y ella hace como con mecánicas muy sencillas, pero muy potentes, genera la emoción pues de sentirse en esto, ¿no? Miren, por ejemplo, esto que muestra acá de la ropa de chicas, que la llamaban señor. Entonces es un juego que es un juego autobiográfico que pues, nos lleva a esa discusión del género, ¿no? Aquí, por ejemplo, con cosas del cotidiano que suceden, por ejemplo, la afeitada y toda su transición hormonal hasta convertirse en mujer. Y este juego es un juego de aquí, de Colombia, de un colectivo que se llama Tractor. Es un juego que lo desarrolló un artista que también ha trabajado con plataforma, que se llama Juan Cortés. Se llama Los Migrantes.
Entonces, este juego lo que hace es, se basa en una historia real de una migración de aves que ocurrió en el 2014. Y básicamente, digamos que muestra como el espectro, la visión del pájaro y digamos como esa noción de la migración por el campo magnético que tiene la Tierra. Y el juego básicamente es el recorrido de esa ave por todo el continente y todo lo que tiene que pasar para llegar a su destino, haciendo como activando como esas habilidades de pájaro. Entonces uno es un pájaro aquí en este juego, eh, y digamos que muestra también cómo alteró la ruta de migración por el tema del calentamiento global. Ese era como un ejemplo de lo que, digamos, se ha llegado a trabajar aquí, digamos, desde las artes visuales, digamos. Atractor es un colectivo pues, que ha estado pues, últimamente muy en la mira acá, sobre todo en Bogotá.